Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por tu vida, que estás tú escuchando este devocional. Recuerda que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, Jesús diciendo, bienaventurados todos aquellos que lavan sus ropas o vestiduras, porque a ellos se les permitirá entrar a las puertas de la ciudad y podrán comer el fruto del árbol de la vida. ¿Cómo es Jesús que nos ama tanto, que quiere que tú y yo podamos acceder al reino de los cielos, quiere que tú seas salvo? Y es por eso que Jesús nos advierte, nos anima a que podamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo podemos lavar nuestras ropas espirituales? Uno es acercándonos al Señor Dios Todopoderoso y pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestras actitudes, indiferencias que no le agradan a Dios. Dos, por el leer su palabra, los devocionales. Cada vez que tú lees el devocional, tú te llenas de la palabra de Dios, tú te fortaleces de la fe en Dios, tú te agarras de la mano del Señor. Porque es ahí, en medio de la palabra, Dios quiere revelarte lo que tú quieres que haga cada día. Y justamente hoy, en este capítulo de Romanos, capítulo 7, Pablo cuenta confiesa algo que le pasa en su vida. Debemos recordar que Pablo, Dios lo usó poderosamente en diferentes obras misioneras, y en diferentes reyes, jueces, ejército, pueblo. Dios lo mostró poderosamente en sanidades, en milagros, en todo eso. Y justamente ahí Pablo, en Romanos capítulo 7, empieza contando de que ya no vivimos bajo las leyes, sino bajo la gracia. Pablo dice en el versículo, vamos a empezar a leer en el versículo 4, dice: por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo y a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Antes de que Jesucristo pueda morir en la cruz del Calvario, nosotros vivíamos bajo el antiguo pacto, bajo las leyes que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, entramos a un nuevo pacto, a un tiempo de gracia y misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos muerto a la ley, y hemos resucitado y estamos conjuntamente con Cristo. Eso no quiere decir, Pablo declara más abajo, que las leyes del Antiguo Testamento ya no sirven o que ya han sido muertas. De ninguna manera. Estas leyes de una manera siguen vigentes y poniendo en práctica nuestras vidas diarias. Lo que Pablo quiere decir que ahora nuestra salvación ya no es por ley, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo este punto, yo quiero ir en el versículo 17, como Pablo dice: ay, ¿quién me librará de este cuerpo que vive en el pecado en mí? Dice ahí. Y quiero leer desde el versículo 17 en la versión Nueva Internacional. Dice ahí: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta, dice Pablo, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios,
pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Pablo está hablando de que en nuestra carne se deleita de los placeres, se deleita de las cosas que Dios aborrece muchas veces. Por ejemplo, Pablo declara abiertamente que los deseos de la carne son los que contaminan, nos separan de Dios. Y es un ejemplo, dice Pablo, de que la carne quiere gobernar nuestro espíritu. Es por eso que no podemos, digamos, hacer lo correcto, no podemos, digamos, hacer el bien. ¿Por qué? Porque la carne gobierna tu espíritu. Pero dice Pablo que cada vez que nosotros empezamos a tener una comunión con Dios, hacemos una búsqueda en oración, en ayuno, leyendo la palabra de Dios, tu espíritu empieza a crecer y empieza a dominar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú empiezas a tener una comunión con el Señor, Dios te da dominio propio sobre tu cuerpo. Entonces tu espíritu empieza a gobernar a tu cuerpo. Antes tu cuerpo o tu carne empezaba a gobernar a tu espíritu. Es por eso que muchas veces tú no buscabas de Dios, tal vez te inclinabas en cosas que, por ejemplo, cada vez que tú querías buscar a Dios a las 3 de la mañana o medianoche, tú te levantabas, pero tu cuerpo te daba pereza, te daba sueño y tu cuerpo te rebelaba contra ti diciendo no, tú estás durmiendo pocas horas, tú tienes que descansar, estás muy débil, pero tú tomas la decisión de seguir durmiendo o te levantas y haces el esfuerzo de buscar a Dios. Es ahí la confrontación de tu carne contra tu espíritu. Y es por eso que tú debes crecer cada día en el Señor, que tu espíritu gobierne tu carne. Y solo así podrás encontrarte con el Señor, gobernar a la carne. Por eso Pablo dice, he aquí, en uno de los versículos que Pablo decía, mas yo no vivo yo, Pablo diciendo yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque lo que vivo por la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo había experimentado más años después, de ya cuando tu espíritu ya había gobernado sobre la carne, ya dice, aún llega un momento en que ya no vive él, sino que Cristo ya vive dentro de él. Sus obras son manifiestas con los frutos del Espíritu, donde es amor, gozo, templanza, generosidad, entre otras cosas. Yo te animo a que tú puedas seguir adelante, a seguir buscando al Señor. Una de las cosas que tal vez está impidiendo en tu vida, en crecer en tu vida espiritual, es la falta de perdón y el orgullo. Y la falta de perdón muchas veces te impide a que tú puedas ver las bendiciones de Dios. La falta de perdón hace que tus bendiciones se estanquen. Es por eso que vengo de parte del Señor para decirte que tienes que aprender a perdonar las cosas. No, sé que es muy difícil, sé que no es fácil perdonar a alguien que te hizo daño, pero Dios lo dice y lo hace para que tú te liberes. No lo hagas por el que te trató mal, el que te falló, el que te rompió, pero hazlo por ti. El Señor de una manera quiere que tú des el primer paso de poder aprender a perdonar, a pesar de que tú tengas la razón y tú tengas tanta justificación, perdónalo. Pero el Señor lo que quiere es sanarte a ti, tu corazón. Y una vez que has dado este paso de fe, de perdonar, de soltar esta falta de perdón, perdónate a ti misma.
para que tú puedas de una manera Dios obrar en ti y pueda Dios manifestar tu gloria en ti. El orgullo, tienes que dejar el orgullo. El orgullo es un impedimento que Dios detesta. Dios aborrece el orgullo. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser, digamos, bajar la cabeza y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame con mi carácter. Solo Dios puede cambiar. Solo Dios puede transformar tu vida. Se me acaba el tiempo. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y sigamos buscando la gloria de Dios, el rostro de Dios. Dios te bendiga. Amén.